Pedro de Jesús y los secretos del molino. En la primavera de 1914, los primeros rayos del sol se filtraban entre las frondosas ramas de los árboles de jacaranda que rodeaban el hogar de Pedro de Jesús. El suave aroma de las flores recién abiertas llenaba el aire cuando don Fide, su padre, lo despertó con un toque firme en el hombro. «Pedro, levántate. Hoy aprenderás algo muy importante en tu vida, el valor del trabajo bien hecho, sin importar lo arduo que sea». Con sueño aún en los ojos, Pedro se vistió rápidamente y subió al carruaje junto a su padre. Las ruedas resonaban sobre las calles adoquinadas y los primeros rayos del sol iluminaban el camino hacia Analco, un barrio vibrante y bullicioso muy distinto a la zona acomodada donde vivían. Pedro, acostumbrado a la tranquilidad de su hogar, miraba con curiosidad las pequeñas casas de adobe y madera que se alineaban a lo largo de las calles empedradas. Llegaron al molino las carretas, una tortillería con paredes encaladas que mostraban huellas del tiempo. Un letrero pintado a mano adornaba la entrada, acompañado de un olor inconfundible. El aroma del maíz recién nixtamalizado, una mezcla de tierra húmeda y cal que hacía rugir el estómago. En la entrada los esperaba Brenda, una mujer de tez morena y ojos vivos, con las manos marcadas por años de trabajo en el molino. Su cabello estaba recogido bajo un pañuelo y su delantal mostraba manchas de masa. A su lado, una joven llamada Lupe limpiaba una mesa con movimientos rápidos y precisos. «Buenos días, don Fide», saludó Brenda con su voz ronca pero cálida. «Este debe de ser su muchacho. Bienvenido al molino, Pedro». Pedro saludó tímidamente, observando con asombro la máquina tortilladora que dominaba el espacio, con sus engranajes girando y expulsando tortillas calientes sobre una cinta transportadora. El aire dentro del molino estaba impregnado de un calor agradable y el perfume de tortillas recién hechas que se mezclaban con el aroma de leña quemándose en un fogón cercano. «Hoy aprenderás cómo funciona todo aquí, hijo», dijo don Fide antes de despedirse. «Haz caso de Brenda y pon todo tu empeño». Brenda le asignó su primera tarea: barrer la calle empedrada frente al molino. «Es muy importante que la tierra no se levante antes de que la gente llegue a hacer fila para comprar las tortillas», le explicó Brenda. Pedro de Jesús tomó una escoba y comenzó a barrer, sintiendo el peso de la responsabilidad. Los vecinos salían de sus casas con escobas y baldes, regando la calle para evitar el polvo. El aroma de la tierra mojada llenaba el ambiente, creando una atmósfera fresca y acogedora. «Buenos días, joven, ¿te ayudo con eso?», le dijo un hombre mayor de cabello blanco y andar pausado. «Gracias, señor, pero creo que puedo hacerlo solo», respondió Pedro, sintiéndose un poco avergonzado por la ayuda ofrecida. «No te preocupes, muchacho. En esta vida, todos necesitamos una mano de vez en cuando», respondió el abuelo con una sonrisa. Cuando terminó de barrer, Brenda lo envió a lavarse las manos a la pila. «Nada de andar tocando las tortillas con manos sucias, muchacho. Ve y lávate bien». Una vez listo, Pedro de Jesús se colocó junto a la máquina tortilladora, observando cómo las tortillas caían una tras otra, esponjosas y perfectamente redondas. Mientras atendía a los clientes, notó a unos niños descalzos jugando con una llanta vieja pasando por la calle. Sus ropas estaban desgastadas y sus risas resonaban a partir de su evidente pobreza. Pedro sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de lo privilegiado que era. Sin pensarlo, Pedro tomó un puñado de tortillas y se las llevó. «Aquí tienen, espero que les gusten», les dijo, entregándoles las tortillas aún tibias. Los niños lo miraron sorprendidos antes de aceptar con una sonrisa. «Gracias, Dios te bendiga», dijo uno de ellos antes de correr con sus hermanos. Más tarde, después de atender a varios clientes, Brenda le dio otra tarea. «Ve a la tienda de Don Chava por unos huevos. Necesitamos hacer almuerzo. Está 2 calles más abajo. Pregunta por el precio, no vaya a ser que se quiera pasar de listo», le dijo con una risa. Pedro salió al calor de la calle sintiendo los adoquines calientes bajo sus pies. Al llegar a la tienda de Don Chava, una pequeña tienda de abarrotes con estanterías de madera abarrotadas de productos, fue recibido por un hombre delgado de cabello oscuro y una sonrisa tan amplia como su voz. «Mira nada más quién viene por acá. Tú debes de ser el hijo de don Fide, ¿verdad?».
exclamó don Chava, dejando a un lado un saco de maíz que cargaba con facilidad. Sí, señor, soy Pedro de Jesús, respondió tímidamente, sosteniendo el dinero que Brenda le había dado. Ay, muchacho, tu padre y yo somos amigos desde hace ya unos años. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó mientras buscaba los huevos detrás del mostrador. Pedro le explicó el encargo y don Chava, con su característico buen humor, comenzó a platicarle historias. ¿Sabías que el Club Guadalajara ganó la Copa Reforma en 1911? ¡Qué equipo, hijo! Lo llevamos en el corazón todos los tapatíos. ¿Te gusta el fútbol, muchacho? Pues no sé mucho de eso, señor, respondió Pedro, un poco avergonzado. Eso hay que corregirlo. Nada como un buen partido para aprender de trabajo en equipo y disciplina, dijo don Chava mientras colocaba los huevos en una bolsa de papel con cuidado. Antes de que Pedro pudiera responder, don Chava tomó una concha de vainilla recién hornada de una bandeja y se la ofreció con una sonrisa. Toma, muchacho, esto es para ti. Los hombres que trabajan duro merecen un buen pan dulce. Dale un saludo a tu padre de mi parte y dile que cuando guste se pase por aquí para platicar de fútbol y la vida. Pedro agradeció el gesto, sosteniendo la concha aún tibia entre sus manos. Al salir de la tienda, no solo llevaba los huevos que Brenda había pedido, sino también una cálida sensación de amistad y generosidad, algo que recordaría con cariño en los años venideros. Los huevos de comal y la salsa martajada de Isabel. Cuando Pedro de Jesús regresó al molino Las Carretas, con los huevos que Brenda le había pedido, encontró a Isabel, una mujer encendiendo el fogón. Su cabello recogido bajo el pañuelo ya comenzaba a soltar mechones por el calor del día, y sus manos endurecidas se movían con destreza entre la leña. Colocó cuidadosamente un par de troncos y avivó el fuego con una vara de madera, logrando que las llamas danzaran con energía. Ven acá, muchacho, para que aprendas algo útil, le dijo Brenda con su voz firme pero amable. Pedro observó cómo Isabel colocaba un viejo comal de hierro sobre las brasas. El comal, negro por el uso, comenzó a calentar rápidamente. Isabel partió un par de huevos con una habilidad envidiable, dejándolos deslizar suavemente sobre la superficie caliente. El aroma de las claras cocinándose llenó el ambiente, mezclándose con el olor terroso de la leña quemándose. Mira, Pedro, el truco está en no apurarse. Deja que el fuego haga su trabajo y que las yemas queden tiernas. Mientras los huevos se cocinaban, Isabel se inclinó sobre una piedra de molcajete que tenía a un lado del fogón. En ella dispuso unos tomates pequeños y rojos, un diente de ajo, un trozo de cebolla y un par de chiles verdes que había asado previamente sobre el fuego. Usando la tejolote, comenzó a machacar los ingredientes con movimientos rítmicos y firmes. Esto es una salsa martajada, solo se necesita paciencia y un buen metate. Primero los chiles, luego el ajo y al final los tomates, dijo Isabel mientras tomaba los chiles asados y los colocaba sobre el metate. Con movimientos firmes y circulares, comenzó a presionarlos con el rodillo de piedra, soltando sus jugos y su aroma ahumado. Después, añadió el ajo y lo integró con el mismo ritmo constante, dejando una pasta fragante. Finalmente, los tomates asados, que al pasar sobre la piedra, liberaban su pulpa dulce y jugosa, uniendo todos los sabores en una mezcla rústica y deliciosa. El olor de los tomates asados y el chile picante invadió el aire, haciéndole agua a la boca a Pedro. Isabel terminó la salsa con un puñado de cilantro picado, mezclándolo todo hasta que quedó una textura rústica con trozos visibles de cada ingrediente. Le pones un poco de sal y ya está, mencionó Isabel. Isabel colocó los huevos en un plato de barro y vertió una cucharada de salsa sobre cada uno. Al pasarle el plato a Pedro, le guiñó un ojo. Prueba esto, muchacho. Si no te gusta, yo me retiro del molino. Pedro sonrió y tomó el primer bocado. La combinación de los huevos tiernos y la salsa picante, con su sabor ahumado y un toque de cilantro fresco, era perfecta. Años después, mientras escribía un artículo para la Gaceta del Vecino, aquel sabor regresaría a su memoria. En su recetario titulado Sabores de Analco, Pedro de Jesús incluyó esta receta, narrando cómo Isabel y Brenda no solo le habían enseñado a cocinar, sino también a valorar la simplicidad del trabajo bien hecho y la generosidad de compartir con los demás. Ese día en particular quedó grabado en su corazón, no solo por el gusto de la comida, sino también por el gesto de don Chava y la calidez de su comunidad. De vuelta al presente,
Pedro siguió atendiendo a la larga fila de personas que se formaban esperando sus tortillas o kilos de masa. Cada cliente que llegaba parecía traer consigo una historia, una sonrisa o una queja cotidiana que Brenda escuchaba con paciencia mientras Pedro, bajo su supervisión, trabajaba con diligencia. Cuando la última persona recogió su pedido y se despidió con un «gracias», Brenda puso manos a la obra para cerrar el local. «Pedro», dijo Brenda con esa mezcla de autoridad y cariño que la caracterizaba, «ya terminamos con los clientes, pero esto no se acaba hasta que todo quede limpio. Dale una buena limpiada al mostrador y barre el piso. Tu papá está por llegar y sabes cómo es. Todo debe verse impecable». Pedro obedeció de inmediato, recogiendo las migajas de masa que quedaban sobre el mostrador y pasando un trapo húmedo hasta dejarlo reluciente. Después, tomó la escoba y comenzó a barrer el suelo con movimientos rápidos y precisos, cuidando cada rincón. Mientras trabajaba, sintió una mezcla de orgullo y cansancio. Había aprendido mucho ese día, y no solo sobre cocina y trabajo, sino también sobre la importancia de cuidar los detalles y mantener siempre un estándar alto. Brenda lo observaba desde un rincón con una ligera sonrisa en los labios. «Bien hecho, muchacho», dijo ella finalmente, mientras le tenía un vaso de agua fresca. «Tu papá estará orgulloso». Y así, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los tejados de Analco, Pedro de Jesús terminó su jornada, dejando todo listo para recibir a su padre y llevar consigo las enseñanzas de un día lleno de sabores, aprendizajes y recuerdos imborrables. Mientras Pedro terminaba de barrer, Don Fide llegó al atardecer con un canasto en las manos. Pedro lo recibió con una sonrisa cansada pero satisfecha. «¿Cómo te fue, hijo?» «Aprendí mucho, papá. Creo que tengo suerte de tener lo que tengo, pero también aprendí que con esfuerzo y alegría todo trabajo puede ser especial». «Muy bien, flaco», le dijo como le decía de cariño a Pedro de Jesús. «Ya es hora de irnos. Toma este canasto y súbelo al carruaje», le indicó. «Vamos a llevarle tortillas a los tacos de Don Chuy, un gran amigo mío». Sin dudarlo, Pedro tomó el canasto y lo colocó cuidadosamente en el carruaje. Durante el trayecto, el aroma de las tortillas recién hechas llenaba el aire, mezclándose con el tenue olor a la leña que aún impregnaba sus manos. Al llegar al puesto de Don Chuy, el bullicio del lugar los recibió. Las mesas de madera, algunas con bancos desgastados, estaban rodeadas de personas disfrutando de sus tacos con risas y pláticas animadas. «Don Fide, qué gusto verlo», saludó Don Chuy, un hombre robusto, de sonrisa amplia y ojos llenos de bondad. Al ver a Pedro agregó: «¿Y tú qué haces por aquí, muchacho? ¿Hoy acompañas a tu papá a trabajar?» Pedro, con una mezcla de emoción y orgullo, le relató su experiencia del día, desde aprender a hacer tortillas con Isabel y Brenda hasta atender a los clientes. Don Chuy lo escuchó con atención, asintiendo con una expresión de genuino orgullo. «Eso es lo que me gusta ver», dijo Don Chuy, colocando una mano en el hombro de Pedro. «Tu papá siempre ha sido un hombre trabajador y honesto, y ahora te está enseñando lo mismo. Esas son lecciones que valen más que cualquier cosa». Don Chuy los invitó a sentarse en una mesa cercana, insistiendo en que descansaran un momento. Enseguida, una joven les llevó 2 grandes vasos de agua fresca de Jamaica, la bebida dulce y refrescante perfecta para apaciguar el calor de la tarde. «Esto no es todo», agregó Don Chuy con una sonrisa pícara. Poco después, regresó con un plato lleno de tacos de suadero, envueltos en tortillas doradas y calientes. El aroma de la carne cocinada en el cazo, impregnada de especies y ligeramente crujiente, se mezclaba con los olores de las salsas recién preparadas, una roja, intensa y picante, y otra verde, fresca y ligeramente ácida. Pedro tomó un taco con cuidado, sintiendo la suavidad de la tortilla y el calor que emanaba. Al primer bocado, los jugos de la carne se mezclaron con la salsa roja, creando un sabor inolvidable que lo transportó al instante. Don Fide y Don Chuy conversaban animadamente, recordando anécdotas de su juventud mientras Pedro disfrutaba cada taco como si fuera una experiencia única. «Hijo, esto es lo que hace la vida especial», le dijo Don Fide mientras compartían la comida. «Trabajar con las manos, disfrutar del esfuerzo y siempre ser agradecido por lo que tienes». Pedro miró a su padre, impresionado por sus palabras y por el orgullo que reflejaba en sus ojos. Aquel momento, con los olores de las brasas, el sabor de los tacos y la calidez de las personas a su alrededor, se quedó grabado para siempre en su memoria. Don Fide lo abrazó con orgullo, sabiendo que ese día su hijo había dado un paso importante hacia la madurez.
Esta es una producción de The Mood Broadcasting y la voz es de Made Palacios.